Vanguardia se le llama, en los casos a los que yo me refiero, de estas personas que pretendían discutir conmigo, con un tono peyorativo y respetuoso, digamos, a toda persona o grupos de personas que en determinado momento de la historia de una clase, de un sector, de una fábrica o de un pueblo, se pone adelante del resto, marcando, digamos, lo que supuestamente es el camino mejor para que transite el conjunto. Eso es en términos políticos. Pero la vanguardia, en realidad, los vanguardistas, en realidad, tienen que ver con la actividad humana en general y desde siempre, desde que el ser humano existe. Si no existiesen las personas que con mayor nivel de formación, con mayor nivel de protagonismo, de personalidad, es decir, un cúmulo de, llamémosle, de cualidades, interpretan cuál es la síntesis histórica de ese momento para avanzar, bueno, la humanidad todavía sufriría el flagelo de la tuberculosis, qué sé yo, del cólera, nos moriríamos de gripe, ¿no? Sí, por eso que no hay que vincular la vanguardia solamente con la política, en todo terreno, básicamente en la ciencia. La ciencia, existe progreso en la ciencia porque hay quienes la hacen progresar a la ciencia, porque hay quienes la hacen evolucionar a la ciencia, porque hay quienes se ponen a la vanguardia de la ciencia y marcan el camino. Es decir, en toda la actividad humana. Por lo menos en lo que nosotros conocemos como ciencias exactas. Después, si hay o no hay progreso, por decirlo de alguna manera, en el arte, es una estupidez, ¿no? En el arte no hay progreso. El arte expresa lo que espiritualmente es la cultura de un pueblo determinado en un momento determinado. Es decir, la poesía de Hellman no es un progreso con respecto a la poesía de Shakespeare. ¿Se entiende lo que digo? Puede gustar más o menos, es otra historia, pero no es un progreso. Ahora, la ciencia de Einstein sí es un progreso con respecto a quien inventó el vapor, ¿no? Y da un vuelco fundamental en el transporte de la humanidad al pasar de vela a vapor. Pero sí es superior lo de Einstein, en la ciencia sí hay. Desde esa perspectiva, todo sector social o todo pueblo que se plantea avanzar en buscar soluciones para atemperar los efectos de una crisis determinada que soporta o de un problema que soporta, necesariamente tiene sus conductores, tiene una vanguardia, que no necesariamente son los que van al frente, no necesariamente son los que después van a ser candidatos en una elección. La vanguardia son los que abren el camino con el diagrama, con la estrategia a llevar adelante por ese grupo o por ese pueblo. Pasa normalmente que el que conduce o el que representa al conjunto en una elección es parte importante de la vanguardia. Aparece como un hecho natural. Es muy difícil que en una vanguardia, una vez que el pueblo llega al lugar que quería llegar, llamen a uno que va pasando y le digan: vení, vos sos el que conduce. Es imposible, ¿no? Es parte, digamos, del conjunto. Pero digo, en una estructura de cuadros, supongamos nosotros, a donde cada uno tiene un rol determinado, es muy posible que por una cuestión estética o por una cuestión de empatía natural con el pueblo, nuestro candidato natural sea él, nosotros decidamos que sea él. Lo que no quiere decir de que él conduzca a este espacio, ¿se entiende?
el rol de él va a ser ese. Ahora, en el diseño de la política, él es uno más. ¿Se entiende lo que digo? Esa es la manera como se estructuran las vanguardias. Esto tiene una íntima relación con lo que yo proponía, o lo que a mí me generó como un análisis, la marcha federal de 10 o 15 días atrás, o una semana atrás. Es tan vertiginoso los acontecimientos, cómo se suceden, que parece que fue hace 3 meses. A Capital Federal desde todo el país. Yo lo que dije y sigo diciendo de la marcha federal, es que me parece absolutamente auspicioso que sectores del pueblo, o el activismo, si ustedes quieren, se movilice. Que haya una movilización popular me parece auspicioso, y mucho más si es en contra de la política de Macri. Ahora dije, y también lo digo, lo reitero, eso como una estrategia de acumulación de poder en sí mismo no sirve. Es decir, si eso es todo, no sirve. Porque a la segunda marcha, vaya al más o vaya al menos, porque siempre hay fisuras, estamos dando vueltas sobre exactamente lo mismo. Y si nos dejamos, digamos, sorprender positivamente por el número, podemos decir 300.000 personas. Sí, pero en realidad, digamos, no es que sean una síntesis de el nivel de conciencia del pueblo. ¿Se entiende lo que digo? No es una síntesis. La síntesis está mucho más abajo, incluso en los concurrentes a esa marcha. Y entonces yo dije, qué importante sería que como una estrategia global, general, entre esta marcha federal y la que venga, la que viniese, o las movilizaciones que vengan, aunque no sean federales, sean a la Casa de Gobierno, a la Casa Rosada de los porteños, de los que vivan cerca, haya de cada uno de los que fue a la marcha federal un trabajo, casa por casa, con sus vecinos, con sus parientes, con sus amigos, para generar mayores niveles de conciencia. Si se pudiese hacer por 10, en una eventual marcha federal del próximo año, en lugar de 200.000 personas, tendríamos 2 millones, pero además con altos niveles de conciencia. Y 2 millones de personas con conciencia plena, movilizadas en Plaza de Mayo, es un tema distinto, es un tema importantísimo. Si solamente, digamos, el esfuerzo va a alcanzar para la marcha federal y después la desmovilización que viene a partir de eso, para que solo un reducido número de personas tengan algún beneficio, léase los dirigentes sindicales o sectoriales que van a ir a negociar con el gobierno, las patronales, estamos dando vueltas sobre lo mismo. Desde esa perspectiva creo que, bueno, es ahí cuando esas personas decían, bueno, pero vos te crees un iluminado, digamos, que te crees que sos vanguardia, una cosa así, digamos, descalificando, ¿no? Cuando sería importante que ellos mismos pongan, claro, que digan, che, pero puede ser, digamos, ¿no? ¿No será esto, digamos, algo que se debe hacer o que se puede hacer? Entonces, bueno, para empezar, digamos, a disecar, digamos, lo que significa el término, vanguardia es entonces el grupo de personas que por una cuestión histórica están en ese momento algunos niveles por arriba en cuanto a conciencia que el resto, y son los que marcan el camino. Ahora, acá hay algunos problemas, porque eso es en la teoría, hay algunos problemas. Toda vanguardia representa realmente
las necesidades y los anhelos, los sueños del pueblo del que salen? Bueno, ahí está el problema. Claro, y acá ya empiezan a jugar, digamos, otros elementos. Claro, el estar al frente no significa que son los primeros en estar expuestos. De hecho lo están, digamos. Pero en realidad, digamos, como funcionamiento de un grupo, salvo que sea un grupo descabellado, que sea rogre a representatividad del pueblo y sean 4 locos que no los conoce nadie, que hay ejemplos en la historia. Pero si realmente, digamos, tienen alguna ligazón con el pueblo o con la clase social a la que supuestamente defienden o interpretan, la vanguardia es realmente eso. Es decir, ir adelante no significa solamente que sean los que están más expuestos, sino los que están adelante en cuanto al nivel de conciencia. Entre tantos, digamos. Entre tantos. Entonces, digamos, para que... ¿Cómo? Perdón, yo sigo con esto de la vanguardia. ISIS, por ejemplo, o estos grupos terroristas que representan, y, por ejemplo, no significa que el candidato representa al grupo. No sé, el que se inmola lo representa al grupo. No, es parte. Es parte. Pero digamos, para que ustedes vayan teniendo una idea más acabada, digamos, de cómo funciona, digamos, al menos cómo funcionó históricamente, un ejemplo de vanguardia en la historia nacional, de grupo de vanguardia en la historia nacional, ligado al pueblo. También los anarquistas tenían grupos de 7, 8 que pasaban los carros, digamos, los policías se tiraban abajo, digamos, y decían representar a las mayorías. Sí tenían la sana intención de generar mejores condiciones de vida para el pueblo en el que vivían. Ahora, digamos, el tema es cómo instrumentás eso, ¿no? La mejor estructura de cuadros como vanguardia del siglo XX, por lo menos en la historia nacional argentina, fue Forja. Un grupo de cuadros que interpretó la historia nacional, interpretó, digamos, la existencia de 2 proyectos absolutamente insintetizables en pugna. O sea, estudiaron la historia y entendieron dialécticamente la historia, no como hechos aislados, no como nombres propios, sino la historia como un proceso dialéctico. Y en ese marco entendieron que hay una contradicción insintetizable, que son la oligarquía y el imperio por un lado, y el pueblo y la necesidad de construir la patria por el otro. Obviamente estuvieron, porque por una cuestión de ubicación histórica, con Irigoyen, y son los que estudiaron la historia nacional, son los que propusieron métodos de agrupamiento, métodos de estudio, métodos de generación de altos niveles de conciencia, son los que ayudaron a pasar la década infame y son de alguna manera la estructura política e ideológica sobre la que se monta el peronismo, Perón. Por ejemplo, para poner en ejemplo esto, algo que seguramente ninguno de ustedes sabe, la famosa ley de defensa de los intereses del peón rural, tan vomitivamente bastardeada por el Mono Bellega y tantos, digamos, delincuentes en los últimos 20 o 30 años, que fue modelo de defensa de los intereses del peón rural, del gaucho, en América Latina y en el mundo, que es obra del peronismo, del año 47, ese fue un bosquejo que Jauretche se lo entrega armado a Perón y le dice: analizá esto, léelo, esto hay que hacerlo. Ahora, Jauretche era tan erudito, tan genio para haber diseñado esa ley, siendo como era clase media porteña, defensa de los intereses de los peones rurales, no.
quien a su vez se lo entrega a Jauretche, un nieto de Güemes. Era amigo de Jauretche y le dice, vos sabías, charla en el café, ¿sabías que hay una ley que es obra de mi abuelo de Güemes, que tiene que ver con la defensa del peón rural? Porque mi abuelo hizo la reforma agraria en Salta, ¿sabías? Y le entrega un documento a donde estaban, digamos, el bosquejo de esa ley. En base a ese bosquejo se arma la ley de defensa de los intereses y derechos del peón rural en la Argentina, obra del peronismo. Quiero decir, ese es el rol de la vanguardia. Ahora, ustedes pueden decir, bueno, pero ¿cuántos votos tenía Jauretche? ¿Cuántos votos tenía Mansi? ¿Quién no conocía a Discépolo, más allá de su rol como musicalizador y poeta excepcional del tango? Jauretche, digamos, ¿quiénes eran? El rol de la vanguardia es otro. ¿Se entiende? A Jauretche recién lo reconocen en la década del 70, más o menos. Claro, bueno, a todos ellos. Y hay muchos que al más grande de todos, Hernández Arregui, aunque no era Forja, era parte de ese grupo, porque Forja eran solamente militantes del radicalismo. Era parte de ese grupo y no solo no lo conocen, sino que quienes lo conocen lo niegan, ¿no? Y es el que más bregó, el que más luchó, el que más hizo por alcanzar altos niveles de conciencia en el pueblo argentino, en especial en la juventud, en especial en los 70. Ahora bien, hubo, a partir de precisamente la caída del peronismo en el 55, primero una evolución en el nivel de conciencia del pueblo argentino, del pueblo trabajador. Yo les dije, es el único caso en la historia del mundo que un pueblo durante 18 años lucha para reencontrarse con su líder. Eso no existe en la historia del mundo. Eso fue posible gracias al alto nivel de conciencia del pueblo argentino. Pero hubo otros fenómenos paralelos en América Latina y en el mundo que también generaron niveles de conciencia, en especial en las clases medias. Por ejemplo, el Mayo francés y, por ejemplo, la Revolución cubana. Y todo el imán que significaba para las clases medias latinoamericanas, urbanas, europeas, las figuras de Fidel y del Che Guevara. Uno de esos señores que discutía conmigo decía, bueno, las vanguardias no existen, y si existen son pésimas. Y lo demuestra la mala experiencia del Che Guevara como vanguardia. Y ese es un gravísimo error, producto, lo que dice este señor, producto o de desconocimiento de cómo fueron los hechos, de cómo fue la historia, el rol central de Guevara, el rol que jugó del mismísimo Fidel Castro, pero además de prejuicios ideológicos. Yo creo que son prejuicios ideológicos. El Che Guevara fue vanguardia de una lucha anticolonialista, antiimperialista. Lo que no quiere decir de que la síntesis política de Guevara haya sido la correcta. No es que no sirve la vanguardia, Guevara se equivocó, porque tenía limitaciones ideológicas. En aquel entonces existían, digamos, en el mundo distintas teorías, tendencias, escuelas de cómo enfrentar al imperialismo estadounidense. Y precisamente con el tema de la vanguardia, y en especial de la vanguardia armada, los chinos, el Partido Comunista de China, eran los que defendían la postura del foco y del foco rural. Y entonces, ¿qué decían? Con un grupo de 15, 20, 50 guerrilleros
con alto nivel de conciencia y entrenamiento militar, yo puedo tomar una localidad, tomarla y salir. Y tomar otra localidad a los 5 días y salir, y hacerme fuerte. Tomar otra localidad y salir. Eso va a ir generando consenso, simpatía, empatía entre los pueblos, entre el pueblo de esos lugares, y va a llegar un momento que ese pueblo va a acompañar la lucha del foco y ya no va a ser un foco, ya va a ser un ejército popular revolucionario. Había otra manera de mirar, de hacer el análisis sobre qué hacer, digamos, con la situación colonialista, que decía lo mejor que hay que hacer es el foco, si se quiere foco, llamarle foco, pero de conciencia. Y entonces abrir un local partidario y generar conciencia, y abrir un local partidario acá y generar conciencia, y abrir un local partidario acá y generar conciencia. Puede llegar el día que no haga falta las armas, ¿se entiende? Guevara supuso que lo mejor era el foco desde la perspectiva, digamos, de el PC chino. Y terminó como terminó, porque es algo absolutamente obvio que tiene que pasar. Primero que hay, digamos, existe la posibilidad, que es la que se dio, de una desconexión absolutamente marcada, hasta desde lo cultural, con lo que yo vengo a proponer desde afuera y cómo me ven los habitantes del lugar. Yo no soy parte de ellos, no estuve ahí, no nací ahí, no soy de ahí, desconozco muchas cosas, como por ejemplo si ya se hizo o no la reforma agraria en Bolivia y cómo terminó.